Que el Señor me los bendiga. Vamos a pedir al Señor que nos guíe en el estudio bíblico de hoy. Amén. Así puestos de pie, oramos a nuestro Dios. Señor bendito, mi amado Padre, te agradecemos por esta noche preciosa, por este tiempo de estar juntos, adorándote, exaltando tu grandeza y tus maravillas. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos, aprender más de ti. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas y porque, Señor, sabemos que tú tienes propósitos para nosotros y para nuestras familias. Te rogamos que nos ayudes para que tu palabra, mi Dios, la podamos poner en práctica. Bendícenos en el estudio bíblico de hoy, tanto a los que estamos aquí en este lugar como a los que se han conectado a través de Facebook o YouTube. Bendice, Señor, hasta donde llegue esta predicación, Señor, que pueda ser de impacto y de bendición para todos. Gracias te damos por tu ayuda y tu dirección y porque tu palabra tiene poder, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, mi buen Dios. Amén, amén. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Mis hermanos, hoy veremos el tema, la palabra en abundancia. Cómo el altar familiar transforma el ambiente del hogar. Y estamos haciendo un paréntesis al estudio que tenemos que continuar de Zacarías, ¿verdad? Porque todavía no hemos terminado. Pero les comparto que Dios ha estado poniendo en mi corazón este sentir de poder impulsarles, animarles, para que podamos realizar el altar familiar, ya que la Biblia nos enseña que esto trae bendición a los hogares. Mis hermanos, muchos hogares cristianos y no cristianos tienen Biblias en sus casas. Pero no porque tengan las Biblias en su casa, tienen la palabra de Dios en sus corazones. Hay casas donde hay gente que va a la iglesia, ora en la iglesia, canta en la iglesia, escucha la predicación en la iglesia el domingo, pero de lunes a sábado no escuchan a Dios dentro del hogar. ¿Y por qué? Porque hay un problema. La Biblia solo es abierta en la iglesia, pero no es abierta en la casa. En la casa solo pasa guardada y no es leída individualmente y de una manera grupal o familiar, digámoslo así. Y hermanos, el altar familiar es el lugar donde Dios pastorea a la familia. Es donde Dios pastorea no solamente a cada uno, sino que pastorea a toda la familia. Vamos a ver lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Mire, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. O sea, cuando estamos en el altar familiar, podemos exhortarnos, podemos enseñarnos con la palabra de Cristo que mora en abundancia, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hoy cantamos un himno. ¿Cuál himno cantamos? Cuán grande es Él. Qué bueno, me alegro. Así, mis hermanos, hay que seguir cantando himnos.
Me gusta porque tienen mucha palabra de Dios en los himnos. Hay mucha palabra del Señor. Este versículo de Colosenses dice: la palabra de Cristo more en abundancia. No dice, lean la palabra ocasionalmente. Dice, more en abundancia. ¿Y morar qué significa? Significa vivir, quedarse, establecerse, tener domicilio permanente. La palabra de Cristo more, la palabra de Cristo viva, la palabra de Cristo permanezca, la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones. ¿Qué debe abundar en nuestros corazones? La palabra de Dios. ¿O debe abundar el deseo de ir a ver el TikTok? ¿Qué debe abundar? La palabra de Dios, ¿verdad? Eso dice este versículo. Entonces vamos a ver el primer principio del tema que estamos viendo hoy. Recuerde que el tema es la palabra en abundancia, cómo el altar familiar transforma el ambiente del hogar. Primer principio. La palabra de Dios debe ser el centro del altar familiar, el centro del hogar, no la opinión humana. ¿Qué significa eso? Que cuando hacemos nuestro altar familiar, no debe reinar la opinión humana, sino, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La idea es que la palabra sea la que gobierna, porque aquí dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Que la palabra de Dios sea la que gobierna, la que dirige, la que corrige y forma la vida de la comunidad cristiana. Y la primera comunidad donde debe ocurrir esto es en el hogar. ¿Cuál es la primera comunidad donde la palabra debe gobernar, debe corregir, debe dirigir, debe llamarnos la atención? ¿En cuál primera comunidad? En nuestro hogar. Es la primera comunidad donde la palabra debe reinar, ¿verdad? Por eso, cuando la palabra de Dios deja de ser el centro del altar familiar, el altar familiar pierde su propósito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo es cuando la palabra de Dios deja de ser el centro? El altar familiar entonces falla porque se convierte en una conversación social. Dice, vamos a hacer el altar familiar. Leen el versículo bíblico, pero terminan de leerlo, el texto, y lo dejan a un lado prácticamente. Y no me refiero a dejarlo a un lado que usted coge su Biblia y la hace a un lado. No, tiene la Biblia allí, pero después de que leyó, se pone a hablar de otra cosa. Entonces no hay entendimiento de la palabra, no hay aprendizaje, menos va a haber aplicación de la palabra. Muchas veces el altar familiar se convierte en una conversación social. Se dice, vamos a hacer el altar familiar, se lee y se termina hablando de otra cosa. Ahí el propósito del altar familiar no se cumple, falla. Porque vamos a hablar de lo que dice la Biblia, de lo que dice el texto, no de lo que yo quiero hablar, de lo que se me ocurre, de lo que soñé, de lo que viví, de lo que experimenté, de lo que me pasó. No, que a veces nos encanta hablar tanto, ¿no? Debemos a veces quedarnos callados y escuchar qué dice el texto. El propósito del altar familiar falla cuando se termina en historias personales. Es que a mí me pasó esto y empieza el bla bla y bla bla de otras cosas interesantes, buenas. Pero el altar familiar es para estudiar la Biblia, no para estudiar lo que le pasó o no le pasó a usted. Eso es importante tenerlo presente para cuando hacemos nuestro altar familiar. Se pierde el propósito cuando se vuelve un debate. De pronto un hijo quiere sobresalir, el otro también, el uno quiere o piensa que sabe más que el otro, se vuelve un debate,
se pierde el propósito. Pero para eso está el padre, la madre, para orientar ese altar familiar y que vuelva a coger su rumbo. El altar familiar pierde el propósito cuando en ese momento empiezan a hablar de política, de problemas o de quejas. Se desvía totalmente del propósito. Porque el altar familiar no es simplemente una reunión familiar, es una reunión con Dios. Así que, ¿qué debe gobernar en el altar familiar? La palabra de Dios. En el altar familiar, la autoridad es la palabra de Dios. No es el padre en el altar familiar, no es la palabra del padre, la palabra de la madre, la palabra del líder. La autoridad allí es la palabra de Dios. Muchas veces se hace un altar familiar y se habla sobre la Biblia, pero no escuchan la Biblia. Dicen, yo creo esto, yo aprendí aquello, esto sucedió en aquel año, esto me sucedió a mí, o yo leí tal cosa y se van por otro lado. Mis hermanos, hay que pedirle al Señor que nos ayude a ser sabios y prudentes al hacer el altar familiar, ¿verdad? En el altar familiar deben existir reglas. Una de esas es que después de leer el texto bíblico, todos deben de poder responder a las siguientes preguntas que le voy a hacer. Y yo quisiera que usted me atienda bien. Para el próximo altar familiar que haga, usted lee el texto y usted haga estas preguntas. ¿Cuáles son? Primera pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué entendió? ¿Qué observó en el texto? Es muy importante eso, mis hermanos, porque no es hablar lo que nosotros queremos, sino lo que dice la Biblia. Cuando hemos hecho el altar familiar en mi casa, a mí me gusta hablar bastante a veces. Yo pienso que a veces nomás, que mi esposo dice que siempre, pero bueno. Y yo cuando estamos ahí estudiando, haciendo el altar familiar, yo quiero hablar, se me vienen tantas cosas a la mente. Pero también pienso, no puedo hablar tanto, mejor me callo, porque si yo hablo y hablo y hablo, vamos a perder lo que estamos tratando de lograr. Y es mi esposo el que está leyendo. Entonces mejor me quedo callado. Y ahí estoy tratando de... Hay que disciplinarse. Para hacer el altar familiar hay que tener disciplina. Entonces yo le dejo que mi esposo lea y desarrolle, y ya cuando él me pregunta, ahí ya trato de hablar, aunque yo también tengo preguntas. Mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que ver qué dice el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué entendió? ¿Qué observó? ¿Qué pudo captar del texto que leyó? Eso es lo primero en el altar familiar. La persona que lo está dirigiendo debe de preguntarle a los demás, ¿qué dice este texto? No qué nos dice a nosotros, todavía no. Primero, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos explica? ¿Cuál es la historia que está narrando? ¿Verdad? Entonces, primero hay que observar. Segunda pregunta que debe hacerle es, ¿qué nos enseña ese texto sobre Dios? ¿Qué aprendemos de Dios en ese texto? Porque toda la Biblia nos enseña de Dios, pero ¿qué aprendemos de Dios en ese texto? Y la tercera, ¿qué nos enseña sobre el ser humano? O sea, sobre la persona. ¿Qué nos enseña ese texto sobre el ser humano? Mire, 3 preguntas. Primero, ¿qué entendió de lo que dice el texto? ¿Qué entendió? Eso es importantísimo, porque es lo que se nos queda de la lectura. Segundo, ¿qué enseña acerca de Dios? Siempre todo texto nos enseña algo acerca de Dios, ¿verdad?
Por ejemplo, en este texto dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué nos enseña acerca de Dios? Que Dios está interesado en que nosotros tengamos la palabra en nuestros corazones. Dios está interesado en que nos enseñemos y nos exhortemos unos a otros con sabiduría. Mire, y Dios quiere que nosotros cantemos con gracia en nuestros corazones, con salmos. Dios quiere que usemos la Biblia para cantar, para adorar, los salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, cuando venimos y cantamos y alabamos al Señor, estamos haciendo algo que Dios quiere, pero Dios no quiere que cantemos cualquier canción. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos. Todo eso es lo que estamos observando del texto. ¿Qué dice el texto? Esa es la primera pregunta. ¿Qué dice? Estamos observando todo lo que dice, ¿verdad? El Señor quiere que cante, pero no que cante cualquier canción. Que cante con salmos, unas alabanzas que sean las letras de los salmos. ¿Qué más quiere que cante el Señor? Himnos y cánticos espirituales, las alabanzas a nuestro Dios. ¿Sí se da cuenta? Entonces, eso es lo que dice ese texto. Eso es importante, lo primero. A veces yo veo que la gente lee y se pone a hablar de otra cosa. Me doy cuenta por qué. Cuando ustedes leen la Biblia aquí y hablan, no todos, algunos hablan a veces de otra cosa, pero no, lea y vuelva al texto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué he leído? Eso que he leído, eso es lo que yo tengo que entender. No demos vueltas en otras cosas. Aprendamos a centrar nuestra mente en lo que estamos leyendo, que es la palabra de Dios, para que el altar familiar no pierda su propósito. Amén. En el altar familiar, mis hermanos, debemos evitar contar testimonios largos, porque se nos va el tiempo en el testimonio. Otro momento para contar testimonios largos, otro momento, ¿sí? Dígale, usted quiere contar, reúnase con ellos, hágales una comida rica y ahí cuéntales todo ese testimonio largo. Pero este tiempo es para la Biblia. Ya. Evite contar testimonios muy largos, evite cambiar de tema, evite dar consejos personales que no tienen que ver con el texto. Evite, céntrese, centrémonos en lo que dice la Biblia, en lo que dice el texto. No nos desviemos, hermanos, no nos desviemos, porque eso es lo que trae muchas veces confusión y a veces trae hasta falsas doctrinas, porque la gente se desvía, ni dice eso el texto, pero ellos están diciendo otra cosa. Mis hermanos amados, ese es el primer principio, ¿no? El primer principio es, entonces, recordemos, ¿cuál es el primer principio? Que la palabra de Dios sea el centro y no la opinión humana. No la opinión humana. Listo, vamos al siguiente punto. Segundo principio. La palabra debe entenderse antes de aplicarse. Segundo principio para el altar familiar. La palabra debe entenderse antes de aplicarse. Vamos a ver el texto bíblico de Nehemías 8:8. Nehemías 8:8. Dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La palabra de Dios debe entenderse antes de aplicarse. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Espérenme un ratito. Que ellos leían el libro de la ley claramente,
A ver, les voy a explicar lo siguiente. Cuando Israel regresó del exilio, regresó del exilio en Babilonia, ellos pasaron 70 años allá. Entonces cuando regresan, empiezan con Nehemías a reconstruir los muros, y un día ya ellos leen el libro de la ley de Dios y dice que ponen el sentido de modo que entendiesen la lectura. Quiero leerles este versículo en otra versión, en la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Dice que leyeron, ¿qué más? También dice traduciéndolo, y tercero, dándole el sentido para que entendieran la lectura. Cuando los judíos se los llevaron cautivos a Babilonia por 70 años, ¿qué creen que sucedió en esos 70 años? Al regresar, al haber estado 70 años cautivos en Babilonia, donde hablaban otro idioma, ¿cómo regresaron los judíos? Cuando regresaron a Jerusalén. ¿Seguirían hablando el hebreo de una manera perfecta? El libro de la ley estaba escrito en hebreo. ¿Y ellos hablaban el hebreo? No. Ya venían muchos hablando el arameo, que era la lengua oficial de los babilonios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tenían que hacer? Leer en el libro de la ley de Dios, lo leían, pero también lo traducían para que ellos pudieran entenderlo. ¿Quiénes entendían bien el hebreo? Los levitas y sacerdotes. Entonces ellos tenían que traducirlo al arameo para que los demás lo pudieran entender. Pero también dice que le daban el sentido para que entendieran la lectura. Mis hermanos, esto lo hacían los líderes, los sacerdotes, los escribas, que sí dominaban el hebreo bíblico. Pero el pueblo común no, el pueblo común hablaba el arameo. Por eso muchos no lo entendían. Pero, ¿qué sucedió aquí? No solo ellos traducían al idioma arameo, sino que también lo explicaban, según este texto bíblico. Dice que leían el texto y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Verán, yo les he compartido a ustedes que la Biblia de las Américas es una de las versiones que más se apega al original bíblico. Entonces, este versículo 8:8 en el original no dice así solamente y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Eso era lo que hacían ellos. Primero lo leían tal como estaba escrito. Lo traducían, pasándolo al idioma que la gente hablaba. Y luego le daban el sentido. Eso significa que explicaban su significado. Y al explicarlo y al darle su sentido, también había aplicación a la vida de la gente. Esto es muy importante tenerlo presente. Nuestro punto aquí es, la palabra debe entenderse antes de aplicarse. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Esto es más o menos como cuando hacemos aquí los estudios bíblicos. Ahora estamos viendo Zacarías, todavía no terminamos. ¿Qué hacemos? Leemos el texto
Luego de que lo leemos, lo explicamos tal como dice el texto, tratamos de explicarlo, lo que significó para ese tiempo, lo que significa para nosotros, y luego lo aplicamos. Eso es lo que queremos hacer también en el altar familiar. Primero leemos el texto, escuchamos que la gente entendió lo que dice, pero luego lo explicamos. Entonces significa que el que dirige el altar familiar, un día antes debe haberse un poquito familiarizado, estudiado un poco para que lo pueda explicar. Hay que explicar, ¿verdad? Es necesario explicar. Esto es necesario porque la Biblia no fue dada solo para ser leída, sino que fue dada para que la gente la comprenda, la entienda. Por eso dice aquí, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Eso era lo que ellos hacían. Y saben, hermanos, si usted ve el versículo 3, no lo tengo aquí, pero si me lo pone en Nehemías 8:3, mire de qué hora a qué hora hacían ellos esto. Dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba. ¿Qué significa eso? ¿Qué hora es eso? 6 de la mañana. Desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas estaban leyendo y entendiendo la palabra de Dios? 6 horas. 6 horas. Y así, hermanos, a veces los domingos hay gente que dice, no voy a la iglesia esta semana porque ya fui la semana pasada. Imagínense, solo 2 horas, quieren darle 2 horas al mes al Señor. ¡Wow! Ellos estaban desde el alba hasta el mediodía, y creo que hace unas 2 semanas vimos que los israelitas no solamente tenían estas reuniones, tenían unas fiestas espirituales que Dios les había mandado hacer que duraban días, no solo horas. Pero bueno, aquí estamos viendo este caso ya. En presencia, dice, de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley del Señor. ¿Sí ve? Ellos le daban el sentido, explicaban. Por eso es que la Biblia no fue dada solo para ser leída, sino para ser comprendida, para ser entendida. Aquí dice que estaban atentos. Ellos, todos los que podían entender, ¿qué cosa? El libro de la ley. Ellos habían entendido la importancia de la palabra de Dios. La importancia, hermanos, así como es importante que usted coma cada día. Si usted no come un día, ¿cómo está el otro día? Anda pálido, anda con la cara desencajada, se le nota ahí las ojeras, porque no comió todo ese día. En la parte espiritual también se nota, hermanos. Se nota en nuestro carácter, se nota en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, en la casa. Nosotros tenemos que tener la palabra del Señor como lo que dice que es el alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan, sí, eso sí lo buscamos, vamos corriendo a las 6 de la mañana a comprar a la panadería el pan calientito, ¿no es cierto? Eso sí. ¿Por qué no buscamos así la palabra? La palabra alimenta nuestra alma. Hermanos, el que lee la palabra, Dios le va a ayudar para que pueda vencer. En esta vida tenemos que luchar porque hay muchas adversidades, hay muchos problemas, muchas circunstancias difíciles. ¿Cómo vamos a estar fuertes? Con la palabra, pero no solo leyéndola, entendiéndola, poniéndole el sentido para que podamos comprenderla. Muchos creyentes, ¿de qué manera quieren hacer el altar familiar? Leen, opinan. Antes de opinar, primero hay que leer y luego hay que observar. Hay que reconocer qué dice ese texto
no opinar enseguida, no. Muchos leen, opinan, después aconsejan y al final oran. No, el orden bíblico es: primero ore, dígale al Señor que le ayude, que le guíe. Luego lea con detenimiento, con atención, préstele atención. Quizás usted dice: esta historia ya me la he leído muchas veces. Yo le he contado que yo soy cristiana desde que tengo 15 años. Y las historias bíblicas me las he leído muchas veces. Pero yo sigo leyendo. Y esa palabra me sigue impactando. Yo sigo leyendo y siempre hay algo que es como que digo: wow, esto me sorprende, porque no es cualquier libro. Ese libro es Dios hablándonos. Ese es el poder de la palabra del Señor. Entonces usted no diga: no, ya me he leído. No, vuélvalo a leer. Y usted va a ver, si le presta atención, usted va a ver cómo Dios le habla. Y es que yo creo que Dios se alegra cuando uno de sus hijos busca la Biblia, porque es como, yo pienso que Dios puede pensar, mi hijo si busca la palabra, busca mi palabra, es porque me ama. Porque uno busca lo que uno ama. Si no ama, si no le interesa, entonces es indiferente. O sea, Dios no le interesa porque no busca la palabra. No puede decir: no, si yo sí amo a Dios, si no busca la palabra. El orden bíblico sería leer, observar, atender, entender, interpretar y aplicar. Porque también tenemos que aplicar la palabra a nuestras vidas. Si no se entiende el texto, la aplicación será humana, no divina. Y sabe que interpretar mal la Biblia produce consejos equivocados. Interpretar mal la Biblia produce culpas falsas. Interpretar mal la Biblia produce promesas que Dios nunca hizo. Les voy a contar algo que ya les he contado otras veces, pero quizás algunos no lo han escuchado. Y los que ya lo escucharon, lo vuelven a escuchar. Un hombre una vez leyó, porque no estaba haciendo una buena interpretación, sino así como a veces nosotros hacemos, que abrimos la Biblia y eso leemos. Yo hacía eso cuando recién me convertí, y ahora no. Cuando recién me convertí, sí, yo era así, yo les he contado. Abría la Biblia, le decía: Señor, háblame. O todavía no la abría, le decía: háblame. Y abría, y donde me caía, ahí era que yo pensaba que Dios me iba a hablar. Y sí, Dios puede hablarnos de cualquier manera. Pero si la palabra dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces nosotros debemos de leer toda la Escritura. No estarla abriendo y pensando aquí, allá. Un hombre una vez estaba leyendo y leyó, abrió la Biblia así: háblame, Señor, y abre la Biblia y dice: Judas fue y se ahorcó. Luego al otro día va: háblame, Señor, abre otra vez la Biblia y lee, y le sale donde dice: ve tú y haz lo mismo. Ay, Señor, no entiendo. Y al otro día va y de nuevo abre la Biblia y lee: y lo que vas a hacer, hazlo ya. Imagínense. Esto parece absurdo, ¿verdad? Pero así ocurre cuando la gente saca versículos sin entender todo el contexto. Tenemos que entender todo el contexto. No solamente un versículo aislado nos puede llevar a malas interpretaciones. Por eso yo siempre les digo: no hagan su devocional en un solo versículo, porque puede que usted esté pensando algo que Dios no le dijo. Mejor lea todo el capítulo, que lo va a entender mejor. Hay un principio en hermenéutica que dice: la Biblia se interpreta por sí misma. O sea, si hay cosas que uno no entiende en este párrafo, lea antes, lea después, y ahí lo va a entender. Y es maravilloso, hermanos. Uno va y lee
así, hasta ahora a mí me pasa, no es porque pasan tantos años estudiando, ya uno sabe todo, no, siempre estamos aprendiendo. Y yo leo a veces un versículo y, no, pues a ver, no entiendo bien, me voy más arriba, y ya leo todo el capítulo, ya lo entendí. Entonces usted tiene que leer no solo un versículo bíblico. Sí, la Biblia, nosotros no podemos decir cualquier cosa. La Biblia nosotros tenemos que entenderla, que dice lo que Dios quiso decir, no lo que yo quiero que diga. Por ejemplo, hace años yo oía que decían que Dios dice en su palabra, esfuérzate que yo te ayudaré. ¿Sí han oído eso? ¿Han oído? Ayúdate que yo te ayudaré. Es un dicho, pero Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Yo lo escuchaba hace años cuando yo era niña y yo pensaba que Dios había dicho eso realmente. Hasta después que empecé a leer la Biblia, no se encuentra en ninguna parte eso. La Biblia no dice lo que yo quiero, la Biblia dice lo que Dios quiso decir. Y solo lo vamos a entender cuando leamos bien. Amén. Bien, vamos a ver el método para el altar familiar. Mis hermanos amados, cuando hagamos el altar familiar, después de la lectura, después de que hayamos hecho las preguntas que hicimos y ya hemos conversado acerca del texto bíblico, deberíamos estar listos para que cualquiera de los que estamos ahí pueda responder a lo siguiente. Primero, en la lectura que hicimos, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Ya, por aquí dijeron Dios. En todos los textos que nosotros leemos, ¿es Dios el que está hablando? Yo le voy a hacer una pregunta. En Job 9, la esposa de Job dice, maldice a Dios y muérete. ¿Quién está hablando ahí? La esposa de Job. ¿Es Dios el que está hablando? ¿Quién está hablando ahí? La esposa de Job, ¿verdad? Es importante descubrir esto. La palabra de Dios toda es inspirada por Dios, pero tenemos que descubrir quién dice algo. Porque, por ejemplo, yo veo que a veces, este libro de Job mismo, a veces hay algunos hermanos que leen los textos donde hablan los amigos de Job y dicen, esto es lo que Dios dice y todo lo que hablaron los amigos de Job. Pero no, pues uno tiene que ver quién lo dijo. La Biblia es clara, cuando Dios habla dice, y Jehová dijo a Moisés. Si usted leyó esa parte, entonces le hacen la pregunta, ¿quién habló ahí? Jehová, Dios, porque dice clarito, y Jehová habló a Moisés. Pero hay otros versículos que dice, y Elifaz tenamita dijo, y empieza a hablar el consejo de Job, que le da Job. ¿Quién dijo esa palabra? Elifaz, ¿verdad? Eliú, los amigos de Job. Esas palabras no son de Dios, y tampoco fueron buenas, porque esos amigos de Job le decían que él estaba en pecado, y más adelante, ¿por qué nos damos cuenta que no fueron buenas? Porque más adelante dice, Dios le manda hasta orar por esos amigos para que Dios no los castigue. Mire, porque los amigos estaban mal. Cuando leemos la Biblia, por eso tengo que decirles esto, porque en el altar familiar va a salir eso. ¿Y quién dice esto? Dios está diciendo esto. Si toda la Biblia es inspirada por Dios, entonces Dios dice, maldice a Dios y muérete. No, es la mujer de Job. Todos tenemos que estar claros en que Dios está hablando en qué momento, ¿sí? Porque si alguien dice, cuando la mujer de Job dice, maldice a Dios y muérete, si alguien dice que Dios está hablando,
terminará pensando que Dios está de acuerdo o aconsejando el suicidio. Dios no aconseja el suicidio. La Biblia es la palabra de Dios, pero no todas las frases de la Biblia son dichas directamente por Dios. Eso hay que estudiarlo, eso sí hay que analizarlo bien en el pasaje. Hermano, solo un capítulo. Léalo bien y escudriñe y analice. ¿Quién dijo esto? La Biblia registra, en toda la Biblia se registran tentaciones, se registran pecados, se registran consejos buenos, pero también se registran consejos malos que Dios nos deja ahí para que los veamos y que no sigamos eso. Se registran discusiones y peleas humanas. Entonces, primero hay que leer bien. Cuando se le pregunte quién está hablando, usted debe ver quién está hablando ahí. Puede haber una persona o pueden haber otras, pero eso tiene que salir en nuestro altar familiar. ¿Quién está hablando? Porque recuerde que estamos estudiando la Biblia. Estamos viendo la Biblia. No la vamos a ver así nomás, y lo que se me ocurra que diga, solo la leo y lo que yo creo que es. No, nada que lo que yo creo que es. ¿Qué dice la Biblia? Nada más. ¿Qué dice? No, ¿qué dice usted? ¿Qué dice la Biblia? Dígale al que está a su lado, por favor. Tienes que ver qué dice la Biblia. No tu opinión, no lo que tú quieres, lo que dice Dios en su palabra. Ya. Esa es la primera pregunta. ¿Quién está hablando? Segunda pregunta. ¿A quién le está hablando? ¿A quién? ¿A quién creen que le está hablando? A ver. ¿A quién? Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de Job. A ver, Job 2:9. La esposa de Job dice: maldice a Dios y muérete. ¿A quién le dice eso? A Job. Esa es la segunda pregunta que tiene que responder. No puede decir, eso le está diciendo al pueblo, porque ¿a quién le está diciendo? A Job, exclusivamente a Job. Segunda pregunta que debemos de tener claro para poder entender ese pasaje bíblico. Tercera pregunta, ¿qué está pasando en esa historia, en ese texto bíblico? Y ahí viene lo que dijimos en antes. ¿Qué entendió? ¿Qué está pasando? Cuarto, ¿qué enseña acerca de Dios? También eso ya vimos en antes, ¿no? ¿Qué dice de Dios? Y aquí la quinta pregunta, que no puede faltar nunca, ninguna pregunta debe faltar, pero esta quinta no se puede escapar. ¿Qué debo cambiar yo? Según lo que he leído, ¿qué debo cambiar yo? Por ejemplo, vamos a ver aquí, solo en este texto bíblico. Dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ya vimos, ¿verdad? ¿Quién está hablando aquí? Es el libro de Nehemías 8:3. Ya. Nehemías. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Qué está sucediendo allí? Ya vimos qué estaba sucediendo allí. Los judíos habían regresado del cautiverio y estaban agradecidos de Dios y estaban adorando al Señor desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Y estaban hombres, mujeres, todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. ¿Qué enseña acerca de Dios? Que Dios quiere que su palabra sea leída, entendida. Ahora, ¿qué debo cambiar yo? ¿Qué me dice para mí ahora? Ya, después de que veo todo eso,
¿qué me dice para mí? ¿Qué cree usted que le dice? Y a eso pregúntele usted a la gente que está allí. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué debes de cambiar? Yo diría, por ejemplo, debo estar más atento a la palabra cuando estoy en la iglesia escuchando la predicación. ¿No es cierto? No debo sacar el celular y ponerme a ver el TikTok cuando estoy escuchando la palabra de Dios. ¿Qué más? No debo, ¿qué más? A ver, ¿qué debo cambiar yo? ¿Cómo? A ver, ¿qué más? ¿Qué debo cambiar? No estar conversando, muy bien, no estar conversando en medio del culto porque todos estaban atentos al libro de la ley. Excelente. No dormirse, muy bien, porque todos estaban atentos. Entonces, ¿qué debo cambiar yo? ¿Qué debo cambiar yo? Eso es lo que debemos enfocar en el momento que estamos haciendo. Siempre debe ir esa pregunta. Pero usted no le diga a la otra persona, esto tienes que cambiar. Usted, claro, usted dígale, ¿qué debo cambiar yo? Y usted reconozca lo que usted entendió que debe de cambiar. Usted reconozca. Y de ahí pregunte, ¿y qué crees que tú debes cambiar? Y allí ya cada uno dice, ¿verdad? Hay que tener en cuenta estas preguntas, mis hermanos, en el altar familiar. Y una regla importante, nunca aplique un pasaje que primero no se ha explicado, no se ha entendido. Primero se entiende, se lee, se analiza, se entiende y de allí se aplica. No se salte esa parte porque podemos estar explicando otra cosa. Vamos al tercer punto, tercer principio. La palabra debe practicarse para que transforme. Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, el propósito del altar familiar no es solamente aprender más de la Biblia. El propósito del altar familiar es parecernos más a Cristo. Yo quiero que esto se quede grabado en su mente, en su corazoncito. Dígale al que está a su lado. El propósito del altar familiar es parecernos más a Cristo. Ese es el propósito. El propósito de todo estudio bíblico es parecernos más a Cristo. El propósito de Dios es que nos parezcamos más a Cristo. ¿En qué? En su carácter. ¿Sí? Muchos hogares leen la Biblia, pero la vida familiar sigue igual. Esto es triste, porque la Biblia cambia, porque es la palabra de Dios que tiene poder. Pero muchas veces los esposos se hablan igual, de una manera grosera, egoísta, continúan peleándose, que muchas veces hay de pronto algo en lo que no vamos a estar de acuerdo, pero ya nuestras vidas no van a ser igual que en el mundo. No. Como en el mundo nos peleábamos, pero ya no. Se lee la Biblia, pero no se busca ordenar la vida. Y si no se busca ordenar la vida, entonces algo está pasando allí.
¿Qué será? Vamos a ver qué dice la Biblia. El caso de los hijos. Cuando se hace el altar familiar, están leyendo, son confrontados a la palabra, pero muchos siguen desobedeciendo a sus padres, no buscan ordenar sus vidas, no organizan bien su vida y su tiempo para servir al Señor. El carácter no cambia. ¿Por qué? Porque si alguien está leyendo la Biblia o está en un altar familiar, su carácter no cambia. Antes estaba leyendo esto y sí me impactó un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que yo sí lo he visto muchas veces. Y personas que de pronto dicen ser cristianas, asisten a la iglesia, dicen que estudian la Biblia, pero su carácter no cambia. Y hermanos, el conocimiento sin obediencia endurece el corazón. Y antes que estaba estudiando yo recordé el caso del faraón. El faraón vio el poder de Dios. El faraón escuchó la palabra de Dios, porque allí va Moisés y Aarón. Dios ha dicho, pasa una plaga. Anda Moisés, por favor, ora al Señor, que ahora sí les voy a dejar ir. Moisés le cree, va, ora al Señor, viene nuevamente, viene la tranquilidad, viene la calma, se va la plaga y ese faraón se endurece su corazón y nuevamente vuelve con sus maldades. Nuevamente Dios manda otra plaga. Y ese corazón, si usted ve, primero dice, y el faraón tenía su corazón endurecido. Y el faraón endurecía su corazón. Y el faraón endurecía su corazón. Y más adelante empieza a decir, Dios endurece el corazón de Faraón. Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Por qué? Ese corazón que cada vez más se endurece, ya Dios lo abandona y ya no hay remedio para esa persona. ¿No tenía conocimiento Faraón? Sí lo tenía. Escuchó la voz de Dios, no solo una, muchas veces. Escuchó la voz de Dios a través de Moisés, a través de Aarón, vio el poder de Dios a través de todas las 10 plagas, perdió hasta un hijo y su corazón siguió duro. Santiago 1, 22 al 24. Recuerde esto, el conocimiento sin obediencia endurece el corazón. Santiago 1, 22 al 24 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué sucede cuando nosotros solo somos oidores y no somos hacedores? Nos estamos engañando. Dígale al que está a su lado, si eres oidor y no hacedor, te estás engañando a ti mismo. Despierta, por favor. Dígale así, si eres oidor y no eres hacedor, te estás engañando a ti mismo. Abre los ojos, no te sigas engañando. Dígale así, no sea, dígale, porque puede que sea. Pero sed hacedores, dice de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos. O sea que hay mucha gente que puede estar engañada. Es que yo oigo la palabra, es que yo voy a la iglesia, yo asisto los domingos, yo asisto los lunes y los miércoles, voy a las capacitaciones, yo sirvo, yo soy maestro de escuela dominical, yo soy maestro de una célula, yo soy líder, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy misionero. Es duro esta parte, a veces uno no entiende, ¿no? Cuando uno ve un pastor que durante años ha estado predicando y de pronto se descubre que todos esos años ha estado haciendo algo que está mal. Y entonces uno piensa, ¿qué le ha pasado a este hombre? Y duele el corazón. Y a veces uno no entiende, ¿no? Pero yo estaba leyendo un poco este versículo que ya le digo, yo los leo y a veces los leo varias veces, pero nuevamente cuando lo vuelvo a leer,
algo nuevo aprendo, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Que se están engañando a sí mismos. Es un engaño a sí mismos. Porque el que solo oye y no hace y piensa que está bien, se está engañando a sí mismo. Versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mire, ¿qué hace el espejo? El espejo uno se ve. Si tiene una mancha aquí, se la ve, ¿no? Pero dice que el oidor y no hacedor es como que se ve un espejo. Me ve una mancha aquí, dice que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. O sea, me veo la mancha en el espejo, no importa, me voy y sigo andando con la mancha. Así es. Tengo un espejo aquí, me veo una mancha, ¿qué importa? ¿Sí han visto? De pronto personas dicen, oye, pero tiene manchada esa blusa, mírate ahí. Uy, cierto, me veo un espejo, no importa. Mañana me la vuelvo a poner, no la lavo, no importa. No importa, o sea, se ve en un espejo y se olvida, después se olvida. ¿Sabe lo que es eso? Se olvida. Eso nos da la clave, se olvida. Así pasa con el oidor que no es hacedor. Escucha la palabra un momentito. Ah, sí, tiene razón. Sale, se olvida y sigue haciendo lo que a Dios le desagrada, porque se le olvidó, ya no le importó. Es un oidor olvidadizo, no es un hacedor de la palabra. Pero el Señor nos dice, sed hacedores y no solamente oidores, porque el que hace eso se engaña a sí mismo. No es que esté engañando a la gente en la iglesia, está engañando a sí mismo. Y está tratando, queriendo, a Dios nadie lo engaña. Está queriendo engañar a Dios, pero a Dios nadie lo engaña. Cuando uno ve en un espejo la mancha, la imperfección que hace, se limpia. Tengo una mancha en la cara, voy, me lavo bien la cara, ya me arreglo, me vuelvo a ver a ver si ya salió. Porque si no me voy y me olvido y ando con esa mancha, todo el mundo me la ve menos yo. La palabra también nos revela, mis hermanos, es como un espejo, nos revela el pecado, nos muestra el pecado. La palabra nos revela las actitudes incorrectas. La palabra nos revela las áreas que necesitan cambios. Cuando estamos en el altar familiar, ahí está la palabra revelándonos. ¿Cuántas veces, hermanos, nos exponemos a la lectura bíblica y de pronto allí Dios nos muestra algo? ¿Cómo reacciona usted cuando Dios le muestra y le dice, y se da cuenta, esto está mal? ¿Cómo está su Biblia? Hay muchos que sus Biblias están, esas hojitas arrugadas, porque allí cayeron las lágrimas cuando Dios le habló en esa parte. Porque uno no se puede resistir ante la voz del Señor, y allí caen esas lágrimas. Y uno luego se acuerda y ve, Dios, tú me hablaste aquí y yo te pedí que me perdones y te pedí que me ayudes y que cambies mi vida. Muchas veces el Señor así nos habla, porque ahí es donde nos revela. La palabra nos revela las intenciones de nuestro corazón. Ahí salen a la luz, ahí salen a la luz. Pero el espejo, así como el espejo le revela, pero el espejo no le limpia, solo le muestra lo que está mal. ¿No es cierto? Usted tiene que tomar una decisión. ¿Usted ahí se arrepiente o se olvida? Y si se olvida, su corazón se le endurece y no va a cambiar. Entonces, mis hermanos, aquí Santiago nos enseña que una persona puede escuchar la palabra, entender la palabra y aún así
a veces no cambiar. Ya lo hemos visto, yo ya lo he visto. Y yo creo que usted también. Por eso es que a veces uno se sorprende y dice, no, ¿cómo puede ser esta persona? ¿Qué es lo que pasa? Se produce un autoengaño espiritual, un autoengaño. Oiga, levante su manito conmigo, levante su manito, dígale al Señor, Señor, ten misericordia de mí y no permitas que en mí haya un autoengaño espiritual, ni ahora ni nunca, Señor. Ayúdame a llegar fiel hasta el final de mis días. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El corazón, hermanos, empieza a acostumbrarse a oír sin obedecer. Eso es lo que llamamos endurecimiento del corazón. Oye sin obedecer, eso es endurecimiento. Usted pídale al Señor, dígale todos los días, Señor, hazme de un corazón sensible a tu palabra. No permitas que mi corazón sea duro a tu palabra. No, Señor, hazme sensible, que yo me quebrante, que yo me humille, que yo esté dispuesto a vivir para ti con tus fuerzas, porque mi fuerza yo no puedo. Pero hay que pedírselo, porque sin Dios no podemos nosotros vencer. Con la ayuda de Jesús vamos a vencer. Hebreos 13, 12 al 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Se da cuenta? Puede haber un conocimiento sin obediencia y esa persona está autoengañada. Se ha endurecido su corazón por el engaño del pecado. Por eso es que algunas personas escuchan sermones por años, entienden la doctrina, incluso muchos pueden hasta explicarla, pero su vida no cambia. Y nosotros no buscamos solamente aprender la Biblia, nosotros buscamos parecernos a Jesús. Eso significa que haya un cambio en nuestras vidas, que haya un cambio en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir. Por eso tiene que hacer la pregunta, ¿qué debo cambiar en mi vida? El comentarista Matthew Henry decía, escuchar la verdad y no practicarla acostumbra al alma al pecado. Escuchar la verdad y no practicarla acostumbra al alma al pecado. La Biblia debe ser leída, entendida y aplicada a la vida. Al finalizar el altar familiar, todos deben responder esta pregunta. ¿Qué haré diferente esta semana por causa de este pasaje bíblico que hemos leído? ¿Qué haré diferente esta semana? Y la respuesta debe ser sencilla, específica, práctica. Por ejemplo, perdonaré a mi hermano, dejaré de responder con enojo, oraré cada mañana, pediré perdón hoy mismo. ¿Sí ve? Respuestas sencillas que se puedan medir. Y en la siguiente semana, que van a hacer el altar familiar, se empieza preguntando, ¿cumpliste lo que Dios te habló? ¿Cómo te fue con lo que Dios te habló? ¿Cómo te fue con lo que dijiste que Dios te habló y que ibas a tratar de cambiar? Ahí empieza la transformación del hogar, mis hermanos. El altar familiar no cambia la familia por la reunión, la cambia por la palabra, el estudio, el entender y el aplicar esa palabra a nuestras vidas. Un hogar donde la Biblia se lee correctamente, se entiende correctamente, se obedece sinceramente, se convierte en un pequeño santuario y algo poderoso sucede en ese hogar. Primero Dios transforma a las personas y después esa vida transformada impacta a otros. Es más, el altar familiar alcanza a la familia y también alcanza a vecinos, amigos y parientes. Hermanos amados, que en esta semana en nuestro altar familiar